Buenos días a todos los presentes y también a los que nos estáis siguiendo en formato online. Espero que me oigáis perfectamente y que esté todo en orden. Soy Fernando Val, soy el director general de Energy Lab. Para los que no nos conozcáis, somos un centro tecnológico ubicado en Vigo, en el campus de la Universidad de Vigo, fundado hace 14 años y reconocido como centro tecnológico a nivel nacional desde el año 2014. Desarrollamos líneas de actividad de I+D+I en el ámbito de la eficiencia y la sostenibilidad energética, en los sectores industrial, terciario, transporte, etc. La sociedad en general. Me han pedido que os dé la bienvenida a la jornada de digitalización energética y sostenible de la cadena de valor de los productos marinos, que está enmarcada dentro del proyecto Neptunus y que tiene como objeto promover el desarrollo sostenible del sector pesquero en el área atlántica, por medio del desarrollo de una metodología en el etiquetado de productos y la definición de estrategias de innovación bajo un enfoque de economía circular a escala transnacional. El proyecto proporcionará acciones clave para ser más eficientes en la utilización de los recursos, basadas en el concepto de ciclo de vida, incorporando a productores, consumidores y gestores públicos en el proceso de toma de decisiones. Es un proyecto en el que participan 11 socios, españoles, franceses, portugueses, irlandeses, ingleses, y que, bueno, pues les agradezco el esfuerzo que están llevando a cabo para desarrollar este proyecto. Para no quitar más tiempo a las intervenciones de la jornada, os dejo con el moderador, que es el investigador principal del proyecto Neptunus, que es Pedro Villanueva, que es investigador de la Unidad de Ecosistemas Urbanos e Industriales de Energy Lab. Pedro es doctor en Ingeniería Química y Ambiental por la Universidad de Santiago de Compostela, es experto en análisis de ciclo de vida, huella de carbono y huella hídrica, gestión de residuos y evaluación de sostenibilidad ambiental. Ha desarrollado su trabajo en España, en Estados Unidos y en Chile. Muchas gracias a todos y Pedro, por favor, tienes el... Muy bien, buenos días a todos y vamos a dar comienzo al ciclo de ponencias, donde la primera intervención será a cargo de Eduardo Entrena Barbero. Eduardo es doble grado en en Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz y máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela. En la actualidad es estudiante de doctorado de la USC, donde desarrolla indicadores de sostenibilidad y economía circular aplicados al sector marino. Y hoy nos va a presentar su ponencia que va o versa sobre el conteo o la monitorización del carbono azul en la mitigación de los gases de efecto invernadero de la cadena de suministro y los productos pesqueros. Bien, Eduardo. Hola, buenos días a todos. Como bien ha dicho Pedro, mi nombre es Eduardo Entrena Barbero, vengo de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Ingeniería Ambiental y hoy vengo a presentaros el estudio de investigación titulado el carbono azul, contabilización del carbono azul como medición para ser tenida en cuenta con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector pesquero, el cual se enmarca dentro del proyecto Neptunus. Además, este estudio de investigación fue recientemente publicado en la revista de Science of the Total Environment en julio de este año. Bien, para ello he decidido dividir esta presentación en 6 puntos principales, comenzando por introducir un poco acerca de este concepto de carbono azul. Bien, a modo introductorio, como muchos de vosotros ya sabréis, la pandemia del COVID-19, entre otras cosas, supuso una reducción drástica en la pesca, debido a las nuevas medidas sanitarias, a problemas logísticos de materias primas o al cambio en los hábitos de los consumidores debido a la cuarentena. Entonces, esto por un lado, de manera positiva, ha supuesto una mejora en los ecosistemas marinos, ya que ha mejorado la situación de sobreexplotación de los caladeros. Sin embargo, por otro lado, también ha supuesto repercusiones negativas desde el punto de vista del sector económico de la pesca
y por otro lado de la reducción en el consumo del pescado, que es una de las principales fuentes de proteína y micronutrientes en nuestras dietas. Por tanto, se podría concluir con que la protección ambiental de los ecosistemas marinos debe estar ligada a un balance entre pesca y protección de los ecosistemas a través de un desarrollo sostenible. Por ello, es importante fijarse en un concepto muy interesante, que es el de carbono azul, que digamos que es el carbono atmosférico secuestrado por los océanos y por los ecosistemas marinos, que únicamente por poner unos datos interesantes, es capaz de eliminar hasta 10 veces más y tiene 5 veces más capacidad de almacenamiento que los bosques tropicales. Además, también es importante mencionar que entre estos ecosistemas marinos se encuentran, por ejemplo, los manglares o la marisma. Y además, las principales políticas de descarbonización que hoy en día se están llevando a cabo están más enfocadas en analizar o evaluar los impactos que produce el ser humano sobre el medio ambiente, pero no tienen en cuenta los beneficios en forma de servicios ecosistémicos que la naturaleza nos provee a nosotros. Por tanto, bajo esta premisa se enfoca un poco el objetivo de este estudio, el cual sería tener en cuenta el carbono azul, pero por parte de la pesca. Es decir, se entiende como carbono azul al carbono contenido en el cuerpo de los peces, los cuales, por mortalidad totalmente natural, ciertos peces, ciertas especies de cierto calibre, llegan hasta el fondo marino, descomponiéndose a través de una serie de reacciones de remineralización, y el carbono contenido en sus cuerpos se secuestra en el fondo marino. Por tanto, el objetivo de ese estudio fue el contabilizar el carbono azul que ha sido evitado de ser secuestrado en el fondo marino debido a la pesca. Para ello, también se fijó un caso de estudio, que en este caso es una campaña de un año para la pesca de la caballa localizada en el mar Cantábrico. Por tanto, se fijó el siguiente marco de trabajo, que fue el de fijar cuál es el ciclo de carbono completo asociado a ese pez. Para ello se dividió en 5 subsistemas. Siendo el primero de ellos el destino del pez. Este pez, si muere de manera natural, llega hasta el fondo marino y el carbono contenido en su cuerpo se secuestra, por tanto es un input dentro de nuestro ciclo. Después, aparte de la muerte natural, también puede tener una cierta mortalidad pesquera, que sería el segundo subsistema. Tras ello, el pez procesado, que es el tercer subsistema, y tras esto hay una parte que es comestible, que es la que sería la que ingerimos nosotros y va hacia la atmósfera, y por otra parte, la porción no comestible iría a un tratamiento de gestión de residuos. A continuación voy a explicar brevemente cada uno de estos sistemas, cómo se han ido calculando los diferentes flujos de carbono que se tuvieron en consideración. Para empezar, el del destino del pez, el del carbono azul, se tuvo en cuenta el porcentaje de carbono contenido en el cuerpo del pez, la captura anual y un factor de secuestro, que como factor de secuestro consideramos el ratio que existe entre la mortalidad natural y la mortalidad pesquera. Para el caso de los impactos por parte de la actividad pesquera, se llevó a cabo la metodología de análisis de ciclo de vida, que de manera muy breve se hicieron una serie de encuestas a los pescadores para conocer los principales flujos materiales energéticos, para así aplicar la cadena de suministro desde el punto de vista de la producción, transporte y consumo de dichos flujos. Así obtenemos la huella de carbono en toneladas de CO2 equivalente por el total de las capturas anuales. Tras ello viene la etapa de procesado, y a partir de la cual, como ya dije antes, se divide en dos, según la porción comestible o no comestible del pez. Para procesado se hizo totalmente de manera análoga a la captura de los peces por parte de la pesca, siendo ese un procesado muy sencillo en el que se visceraba el pez, se congelaba y se empaquetaba.
calculando así su huella de carbono a través de la misma metodología, la de análisis de ciclo de vida. Luego, la porción comestible se calculó a través de un factor de emisión humano, para lo cual se tuvo en cuenta los aspectos nutricionales del pez en cuanto al contenido de carbohidratos, grasas y proteínas. Para la parte de la gestión de los residuos, que sería la porción no comestible, se consideró un caso hipotético en el que estos eran valorizados a través de una digestión anaerobia, en el cual dicho proceso químico generará principalmente gas metano, el cual será quemado y revalorizado a través de energía, gracias a su acople a una planta de cogeneración. Además, dicha energía será suministrada para la planta de procesado, siendo por tanto digamos, una emisión evitada, ya que se contabilizó las emisiones de CO2 que se han evitado emitir a partir de otras fuentes de energía más tradicionales. Además, como podemos ver aquí, como ya he dicho, fue un caso totalmente hipotético y para ello se hizo uso de la literatura de factores bibliográficos. Por tanto, una vez realizados todos los cálculos, aquí podemos ver el impacto mayor o menor que tiene cada uno de los subsistemas fijados. En él podemos destacar el gran impacto que tiene la pesca, que es el subsistema en color rojo, y por otro lado también podríamos poner en contraposición el pequeño impacto, digamos, positivo en términos de las emisiones que hemos evitado emitir del subsistema de la gestión de los residuos, que sería el naranja. Por tanto, a partir de aquí, una vez contabilizado el carbono azul que la pesca ha evitado que se secuestre, nos tenemos que fijar en la barra gris, que es la última, que sería la total. En la parte izquierda, negativo, estarían los flujos de carbono que se han evitado. Por otra parte, en la barra gris de la derecha sería lo que se han emitido. Por tanto, si queremos obtener un sistema de pesca, digamos, neutro en términos de carbono, tenemos que evitar que se emitan hasta 871 toneladas de carbono al año. Para cumplir con dicho objetivo, se propusieron una serie de escenarios de mejora. Los cuales fueron 3. El primero de ellos, como fue el principal foco de impacto, se propuso reducir la huella de carbono de la pesca, que sería el escenario A. A partir de aquí se propusieron 3 subescenarios, que sería la mejora técnica de la flota pesquera, la sustitución del diésel marino por gas natural licuado o la reestructuración de las rutas marítimas. Cada una de ellas supone reducciones desde el punto de vista bien del consumo del fuel o del factor de emisión de impacto del CO2. Por otro lado, en el escenario B se propuso una extensión del periodo de veda actualmente existente para la caballa. Este escenario de mejora, al ser, digamos, un poco controvertido, se propuso para compensarlo, porque se propuso 3 subescenarios, que sería el extenderlo 1, 3 o 5 semanas. Para suplir la carencia de proteínas que vamos a tener desde el punto de vista dietético, se propuso sustituir dicha proteína por otras fuentes proteicas, siguiendo 3 patrones dietéticos diferentes: vegetariano, carnívoro u omnívoro. Y por último, los mejores escenarios por parte del escenario A y B fueron combinados en el escenario C. Por tanto, los resultados del escenario A, aquí vemos cada una de las contribuciones individuales y así como sus posibles combinaciones. Con respecto al objetivo general que nos fijamos, que es reducir esas 871 toneladas para obtener una actividad pesquera, digamos, neutra en carbono. A simple vista podemos ver como el escenario A2, que sería la sustitución del diésel marino por gas natural licuado, es la que más destaca con diferencia, así como sus posibles combinaciones, llegando a reducir hasta un 20% dicho objetivo. Por otro lado, el escenario B, vemos que para empezar con la dieta vegetariana, si esta la prolongamos hasta 5 semanas, vemos que se consigue hasta un porcentaje de reducción del 70%. Por otro lado, la carnívora,
vemos que desde el principio, desde la reducción de una semana sustituyendo por una dieta carnívora, no supone ya una reducción, sino que supone un incremento en nuestra huella de carbono desde el punto de vista nutricional. Por otro lado, la dieta omnívora se queda a media caminos de las dos, ya que con 5 semanas de extensión del periodo de veda conseguimos un 50% de reducción. Por último, el escenario C, que fue el de combinar los mejores escenarios de A más B, se propuso, se eligió, aunque la dieta vegetariana fue la que mejores resultados supuso, se decidió escoger la dieta omnívora, ya que se consideró que es la dieta que mayor número de consumidores estaría dispuesto a aceptar. Tras ello, vemos que los mejores resultados consiguen una varianza entre el 70 y el 80% de la reducción que nosotros nos fijamos, lo que supone hasta una reducción de 770 toneladas de carbono al año. Ya por último, con respecto a las conclusiones que se sacaron de este estudio, podemos decir que el marco de trabajo propuesto podría ser aplicado a otros casos de estudio, ya sea, por ejemplo, a procesados más elaborados como la pesca del atún o la acuicultura, con las respectivas modificaciones de los subsistemas que en este estudio hemos propuesto. Además, también se ha llegado a la conclusión de que reducir la pesca no solo supone una mejora desde el punto de vista de reducir la huella de carbono de la pesca, sino que además la porción de peces que no es pescada, una parte que a través del ratio de muerte natural también supone un aumento del secuestro de carbono azul. Luego, se ha visto que con cada una de las propuestas de mejora que hemos propuesto, se han considerado mejoras. Sin embargo, ha sido necesario combinar todas ellas para obtener resultados más plausibles. Por último, consideramos que esta propuesta de estudio podría promover más políticas de carbono cero. Sin embargo, una de las cosas más complicadas en este estudio fue la recopilación de datos, desde el punto de vista del porcentaje de carbono de la especie en sí o de los ratios de mortalidad pesquera y natural, porque aún no hay muchos estudios. Entonces consideramos que antes de hacer otro estudio sería necesario focalizarse en esos puntos. Y con esto ya concluyo mi presentación, que espero que haya sido de vuestro gusto. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a nuestro siguiente ponente para continuar con el ciclo de ponencias de la jornada de hoy. Y voy a dar paso a mi compañero del Centro Tecnológico en el IRAP, a Eduardo Rodríguez Fernández Arroyo. Y Eduardo es ingeniero técnico industrial mecánico y máster en ingeniería mecatrónica, ambos por la Universidad de Vigo. Actualmente es el director de la Unidad de Ecosistemas Urbanos e Industriales del Centro Tecnológico en el IRAP. Eduardo, por favor. Bueno, gracias Pedro por la presentación. Buenos días a todos, aquí los presentes y a todos los que nos están siguiendo de manera online. En esta breve presentación, el día de hoy os quería hablar de la mejora de la eficiencia energética en la flota pesquera, ¿no? He dividido esta presentación pues, en una breve introducción, aunque nuestro director ya en un primer momento de esta jornada ya os habló de qué es el Centro Tecnológico Energilab. Luego quiero pasar a hablaros de la cadena de frío y la importancia que tiene en la seguridad alimentaria. Os hablaré de los condicionantes del sector pesquero nacional y cuáles son las características que hay que tener en cuenta para mejorar las necesidades que nos está pidiendo el sector. Y por último os hablaré pues, de un proyecto en el que estamos involucrados actualmente relacionado con innovaciones pesqueras. La primera parte del centro la pasaré muy brevemente, porque ya os lo explicó nuestro director. Como sabéis, Energilab es un centro tecnológico especializado en eficiencia energética. Somos un centro tecnológico reconocido a nivel nacional y somos uno de los 7 centros tecnológicos que estamos situados aquí en Galicia, ¿no? De hecho, nuestra sede está aquí actualmente en el edificio donde estamos celebrando esta jornada.
Como bien decía nuestro director, actuamos en diferentes áreas, ¿no? Como la industria, en las ciudades, en seguridad y defensa, en transporte, en primario, en sociedad, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de nuestras 4 principales áreas técnicas, ¿no? Que es bioenergía, industria, ecosistemas urbanos y tecnologías de la energía. Algunos de nuestros KPIs, para que sepáis a qué nos dedicamos, pues bueno, no solo estamos involucrados y participamos y lideramos proyectos de innovación a nivel regional, nacional e internacional, sino que también impartimos cursos de formación. De hecho, somos el partner principal de la organización internacional EVO, que es el ente que ha desarrollado un protocolo internacional relacionado con medida y verificación de ahorros energéticos. Hecha esta breve introducción de nuestro centro, os quiero hablar ahora de la parte de la cadena de frío, ¿no? La cadena de frío, pues, es un elemento clave dentro de la seguridad alimentaria y lo que trata, pues, es eso, de controlar en todos los eslabones de la cadena que los productos estén bajo una temperatura determinada sin romper esa temperatura a lo largo de toda la cadena, ¿no? Como veis en este gráfico, pues bueno, aquí tenemos los 4 eslabones principales, ¿no? Que es la producción. Cuando hablamos de producción es directamente los barcos o los grandes congeladores que hacen la captura de esos productos del mar y ya directamente los procesan, congelan y almacenan en sus propios barcos. Cuando hablamos de almacenamiento son grandes congeladores que ya tenemos en tierra. Esto se va a transportar a través también de camiones frigoríficos. Un último punto es el punto de venta, pues donde ya el cliente adquiere ese producto del mar y se lo lleva a su casa, y realmente aquí habría un eslabón más que sería el propio consumidor, donde, pues bueno, si consume directamente el producto en el día, pues digamos que esa cadena o esa seguridad alimentaria estaría cumplimentada, y en caso de que lo vaya a congelar de nuevo, pues bueno, se necesitaría también garantizar que no se pierde esa temperatura a la cual adquirió ese producto. ¿Por qué es importante la cadena de frío? Bueno, pues es importante, pues, mantener la cadena de frío para conservar la inocuidad, ¿no? del pescado y sus propiedades, ¿no? Como ya sabéis, me imagino que la mayor parte de vosotros, si un alimento se vuelve a congelar, pues después de haberse congelado, conservará un número de bacterias, pues, superior al que tenía en origen, ¿no? De manera general, pues las temperaturas más óptimas de congelación suelen estar entre los -18 y -35 grados bajo cero, y cuando hablamos de refrigeración, pues entre 0 y 8, ¿no? Cuando hablamos de frío positivo o hablamos de refrigerar, pues, frutas o verduras, ¿no? Es importante, bueno, saber, pues, que el frío, pues, es un aliado de la conservación de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que no elimina, perdón, los patógenos que ya tiene, digamos, ese pescado una vez congelado, sino que mantiene los que ya tenía en su origen antes de ser congelado, y retrasa el proceso de obtención de más patógenos. Hablando de la parte de cadena de frío y su perfil energético, como os comentaba antes, es importante mantener temperaturas bajo cero en todos los eslabones de la cadena de frío, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues en cada uno de los eslabones que estábamos hablando antes es necesario la generación de frío, ¿no? Es decir, todos los eslabones son demandantes de energía y consumidores. Para que os hagáis una idea del porcentaje de demanda energética con respecto al total de cada uno de los eslabones que hablamos antes de la cadena de frío, pues cuando hablamos de los buques congeladores, es decir, de la parte de producción, estamos hablando que un 40% es el que representa el consumo, la demanda o la generación de frío con respecto al total de todo el consumo del buque. Cuando hablamos de almacenamiento, es decir, de grandes congeladores en tierra, incluso llegamos a un 70 o cifras superiores. Cuando hablamos del transporte, pues alrededor de un 35, y cuando hablamos de venta, pues de un 65. Como ya sabéis todos, pues uno de los objetivos principales de la Unión Europea es que en el 2050 pues, seamos neutros, ¿no? en cuanto a emisiones de carbono, y el sector pesquero es otro sector que tiene que adecuarse para poder llegar a estos objetivos que nos está marcando desde Europa. Hablando ya del sector pesquero nacional, pues hay 2 características principales que lo definen, ¿no? Una de ellas es que la media de edad de los buques es muy elevada.
hablamos de casi 35 años, ¿no? En el censo general y de 24 años cuando hablamos de arrastreros de fondo congelados, ¿no? Y la otra característica es que, bueno, los niveles de monitorización y automatización son verdaderamente bajos, ¿no? En los buques nuevos sí que todo esto, digamos, que ha cambiado, pero la realidad es que la edad media de los buques en el censo nacional es muy elevada, ¿no? Entonces, sobre todo en temas de automatización de los sistemas, pues aún hay mucho que trabajar. En cuanto al número, bueno, aquí añadí una tabla, ¿no? Que es de la Secretaría General de Pesca, para que os hagáis una idea, pues, del número de buques que hay, que sobre todo hay en el caladero nacional, y la edad media de cada uno de ellos, ¿no? Hablando ya a nivel caracterización energética o de consumo de combustible, que es directamente proporcional, ¿no? Por tipo de pesquería, como veis, pues tenemos desde las lanchas de marisqueo, pues que el número de ellas suele ser más elevado. Tenemos, por ejemplo, una caracterización de consumo de combustible que puede rondar los 6.000 litros al año, pero tenemos los arrastreros congeladores de larga distancia, que estamos hablando, pues, que pueden llegar a más de 1,5 millones de litros de combustible al año. Esto es directamente proporcional a una emisión, ¿no? de gases de efecto invernadero importante, y por lo tanto, pues, es un punto que se debería atajar. Los conocedores del sector, pues esto ya me imagino que lo conoceréis. A nivel general, pues los buques de pesca se dividen energéticamente en dos partes, ¿no? Por lo general, un 60% de la energía suele ser la dedicada a propulsión, es decir, al movimiento del barco, ya esté haciendo maniobras, esté pescando o esté en ruta, y un 40, un poquito más de un 40, está dedicado a la parte de generación. Y cuando hablo de generación, hablamos de los sistemas de ventilación, hablamos de bombas de timón, hablamos de cocinas, de la producción de agua caliente sanitaria, y hablamos de frío, y hablamos de la producción de frío industrial. Entonces, de este 43% de la parte de generación, un casi 40% es el que está enfocado a la generación de frío, con lo cual cualquier medida de ahorro energético que se pueda aplicar a esta demanda y generación tendrá un impacto importante en los costes de operación, en la eficiencia energética de la generación de frío a bordo, y de una reducción notable de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las necesidades del sector que hemos detectado? Pues principalmente son tres, ¿no? Una de ellas, como ya llevo hablando en las diapositivas anteriores, minorar el impacto medioambiental, ¿no? Derivado de la actividad de la flota pesquera. Un segundo, que es la mejora de la competitividad del sector, es decir, intentar mejorar la actividad en cuanto a costes operativos que tiene todo el sector. Y un tercero, que es la digitalización. Hemos detectado, pues, que aún hay grande margen de mejora en la parte de digitalización del sector. En esta última parte de mi ponencia os quiero hablar de un proyecto en el que estamos involucrados a día de hoy, que se llama, bueno, el nombre corto es buque eficiente. Por las siglas que veis en la parte de arriba, pues SGFAB significa Sistema de Gestión Energética Frigorífica a Bordo. Es un proyecto que está enmarcado en el componente 3, ¿no? Del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, y tiene tres objetivos principales, ¿no? Uno de ellos es la reducción del 15% de emisiones de gases de efecto invernadero como mínimo, reducir al menos un 3% los costes operativos de la actividad pesquera, y por último, pues impulsar la innovación, la transición tecnológica y digital del sector. Como no podía ser de otra manera, para desarrollar este proyecto vamos a ejecutar, y de hecho estamos en ello, ¿no? Un piloto demostrativo en un buque de pesca real. En este caso se ha seleccionado un arrastrero congelador de gran altura. Es un buque bueno, con bandera española, de una eslora de 65 metros, una manga de 10, tiene una potencia de propulsor de 1.770 caballos, y su año de construcción es el 1987, es decir, ya tiene una cierta edad y tiene un margen, digamos, importante de mejora en cuanto a digitalización y actuación de eficiencia, sobre todo en la parte de generación de frío. Este esquema es un esquema simplificado, pues, de la instalación frigorífica que lleva a bordo. Tiene 3 túneles en estribor, 3 túneles en babor, 2 bodegas,
las bombas de agua de mar que se utilizan para la condensación, bombas de refrigerante. Esto es un esquema muy parecido y casi idéntico a todos los esquemas que se siguen para la producción de frío, con excepción quizás, pues bueno, que en este caso en los barcos, pues la condensación se hace a través de agua de mar, ¿no? El consumo más grande dentro de la instalación frigorífica está en los compresores, con lo cual también cualquier pequeña actuación que se pueda hacer, ya sea de control o de mejora del rendimiento, pues repercutirá directamente sobre los 3 objetivos que hablábamos antes. Esta instalación hace unos años pues, funcionaba con refrigerante R22 y hace algún tiempo pues, se transformó para que utilizase R507A. De una manera un poco resumida, los pasos que vamos a seguir de este proyecto y que estamos siguiendo parten desde un inicio, ¿no? Y como hablábamos antes, para aplicar cualquier medida de eficiencia energética, esto es muy importante destacar, es necesario medir, es necesario tener información de cómo se está consumiendo, ¿no? Por lo tanto, una primera parte de este proyecto está consistiendo en analizar todos los equipos frigoríficos, la adquisición de sensórica y actuadores mecatrónicos para poder saber cómo está funcionando en la actualidad la sala de máquinas, ¿no? Actualmente, pues bueno, en este buque se hacen muchas cosas manuales y en concreto la parte frigorífica pues no está automatizada, ¿no? Y no hay control pues, de los consumos de los compresores, de las bombas de refrigerante o de las bombas de agua de mar. Toda esa información que se va a recoger de sala de máquinas se va a enviar vía satelital. De hecho, esa conexión satelital con el barco ya está realizada y testeada, ¿no? Hemos conectado en el puente un PC industrial que ya nos está enviando datos cuando el barco está haciendo las mareas. De hecho, el barco no está parado, parará seguramente, creo que llega la semana que viene, con lo cual continuaremos con la instalación de sensórica en él, ¿no? Hemos tenido un problema, digamos, grave de proyecto, porque la sensórica tenía que estar ya toda instalada, pero como ya sabéis hay una crisis relacionada con los temas de los componentes y chips y están dando plazos de entrega pues digamos elevados, ¿no? para la adquisición de equipos. Volviendo al esquema principal del proyecto, esta información a través satelital se va a recoger en una plataforma masiva de datos, de tratamiento masivo de datos o Big Data, a través de la cual pues, se van a almacenar y registrar toda esa información. Y desde la oficina, pues ¿qué vamos a hacer? Modelos matemáticos relacionados con todos los componentes de la parte de frío, realizaremos un gemelo virtual energético para poder simular en tiempo real cómo está funcionando esa sala de máquinas y conocer si hay algún tipo de desviación importante con respecto a su comportamiento teórico y detectar si hay algún mal funcionamiento y saber el por qué, ¿no? Aplicaremos también tecnologías de inteligencia artificial, como algoritmos de machine learning, sobre todo para las predicciones energéticas, saber conocer en una manera determinada, en un sitio determinado, con una temperatura de agua de mar determinada o un tipo de captura determinada, vamos a poder saber qué consumo estimado va a tener el buque, ¿no? O ya irnos un poco más en profundidad o en otras técnicas de inteligencia artificial como el deep learning, ¿no? para poder hacer esas optimizaciones energéticas de la producción de frío en base a un control optimizado. Todo ello también va a servir pues, a los armadores para que sepan capaz de planificar sus mareas teniendo los costes relacionados con la energía mucho más detallados. Otro de los puntos importantes es intentar automatizar el sistema. Cuando hablamos de tecnologías de inteligencia artificial, hablamos que el sistema sea capaz de tomar decisiones por sí mismo con un objetivo final, ¿no? Que es el que vemos aquí a la derecha de la pantalla. Aumentar la eficiencia energética de la generación de frío on board, que nos llevará a la reducción de los gases de efecto invernadero producidos por esta actividad y sobre todo también de cara al armador pues reducir los costes operativos. Estas son algunas fotos de algunas visitas técnicas que hemos hecho durante el proyecto. Bueno, a mano izquierda pues veis algunas partes donde se hace el procesado del pescado on board. Vemos, hablando de seguridad alimentaria, en todos los eslabones de la cadena siempre hay registradores de temperatura que por ley se deben, digamos, tienen una alta seguridad que no se debe romper para que se sepa que se han mantenido esas temperaturas bajo cero.
Y aquí a la derecha, pues bueno, tenemos algunas fotos pues, con los cuadros eléctricos, que algunos van a tener que ser modificados, bueno, para hacer y tener en cuenta pues, los huecos que tenemos, que eso es un reto ya importante. En una sala de máquinas tan pequeñita como es la de un barco, es un reto importante saber dónde colocar los equipos, ¿no? Va a ser un reto interesante. Y arriba, bueno, es el proceso de instalación del pez industrial para poder establecer las telecomunicaciones satelitales con el buque. Hablando de resultados esperados, en cuanto al Playa de Tambo, pues lo que esperamos es que al final del proyecto pues sea capaz de reducir 38.500 litros al año. Esto conllevaría una reducción de gas de efecto invernadero directa de 96 toneladas de CO2 y un ahorro económico pues, de casi 20.000 euros al año que tendría el armador, ¿no? Si estos resultados los pasamos a la flota pesquera gallega, pues llegamos a reducción de combustible de más de 3 millones de litros al año. Si hablamos de toneladas de CO2, pues hablamos de más de 8.000 y un ahorro económico de todo el sector gallego pues de más de 1,5 millones, ¿no? A nivel nacional, pues casi lo multiplicamos por 2 en los 3 aspectos. Y si hablamos de toda la flota internacional, pues ya veis que las cifras son bastante más elevadas. Por mi parte nada más, espero que haya sido de interés esta presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a nuestro siguiente ponente de la jornada de hoy, que es Juan Luis Guede González. Juan Luis es ingeniero industrial de la rama automática y electrónica por la Universidad de Vigo y actualmente es responsable de digitalización e industria 4.0 de Anfaco Cecopesca. Bien, José Luis. Juan Luis, perdón. Bueno, buenos días a todos. Primero quería agradecer a Energy Lab el habernos invitado a esta ponencia de digitalización. Y bueno, yo he dividido la presentación en 2 partes. La primera parte presentando un poco lo que es Anfaco Cecopesca y qué es lo que hacemos. Y una segunda parte donde hemos seleccionado los proyectos más interesantes que tenemos en cartera de digitalización para ver un poco cómo está aterrizando la digitalización en nuestro sector. Entonces, comenzamos con la presentación de Anfaco Cecopesca. Anfaco Cecopesca es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas. Actualmente tenemos más o menos unos 250 asociados, que principalmente son transformadores de materia prima, al final conserveras, el grueso, aunque después también tenemos empresas de integración, de tecnología, tenemos también empresas de maquinaria, y salpicadas tenemos otro tipo de empresas como biotecnológicas, alguna de panificación. Y bueno, tenemos una foto importante de lo que es el sector agroalimentario en la asociación. A nivel servicios, dividimos lo que es Anfaco Cecopesca en 2 partes, lo que son los servicios asociativos y los servicios tecnológicos. Los servicios asociativos están más relacionados con defender los intereses del sector y dar representatividad al sector, así como servicios jurídicos, servicios de marketing, servicios de difusión. Y lo que es la parte del centro tecnológico, que es donde trabajo yo y mis compañeros, pues lo que hacemos más es dar servicios, por ejemplo, servicios analíticos con laboratorios físico-químicos, microbiológicos, de aguas, donde las empresas asociadas pues hacen sus ensayos de rutina. En la parte también tecnológica también tenemos un servicio de asistencia con unos 8 o 9 compañeros que se desplazan a las empresas y hacen desde formación a medida, hacen estudios de penetración en autoclaves, hacen también calibración de equipos. Y por último, ya en el centro tecnológico está la parte de I+D+I, que está formada más o menos por unas 30 y tantas personas y está dividida también en 4 áreas. Estaríamos nosotros, que somos la parte de digitalización e industria 4.0, estaría la área de economía circular. Después tendríamos también recursos acuícolas con una pequeña planta de acuicultura y salud y biotecnología. Vale, ya centrándonos un poco más en nuestro departamento, en digitalización e industria 4.0,
Las temáticas con las que solemos trabajar en nuestro departamento pues son automatización y robótica, en la que la verdad es que nos apoyamos mucho en los partners que tenemos aquí en Galicia, porque la verdad es que son los mejores y vienen del mundo de automoción, haciendo este tipo implementando este tipo de tecnologías. Somos muy fuertes en el departamento en la parte de visión artificial y espectroscopía NIR, bien aplicada a sensores NIR o a cámaras hiperespectrales, donde estamos aplicando esta tecnología para hacer caracterización físico-química de los alimentos. Y por último, aquí a la derecha, los últimos 3-4 años también están surgiendo muchos proyectos relacionados con gemelo digital y realidad aumentada, que bueno, también nos apoyamos en partners, pero estamos viendo que también es una oportunidad para desarrollarlo nosotros. Hemos seleccionado más o menos 8 o 9 proyectos, los más importantes de digitalización, con los ejemplos un poco de las herramientas que se están desarrollando en estos proyectos, ¿no? Herramientas específicas de digitalización, herramientas de trazabilidad, herramientas de simulación y realidad virtual, gestión inteligente de la agricultura, que está despegando porque es un sector que está aún empezando a nivel tecnológico. Sensórica avanzada para la caracterización de materia prima y, por último, tecnologías disruptivas en los procesos térmicos. Entonces, bueno, empezamos con las herramientas de trazabilidad. Este proyecto, el proyecto Lo Plus, que ya acabó, básicamente el objetivo era desarrollar una plataforma para la gestión comercial del pepino de mar, que es ese animal que tenéis ahí a la derecha, y surgió una oportunidad de negocio porque se trataba de un descarte aquí en la pesca en Arbi, ¿no? Se trataba como un descarte, entonces surgió la posibilidad de hacer envíos a Asia, donde es un producto muy valorado. Entonces, lo que necesitábamos era agrupar capturas. Entonces, para eso se diseñó una aplicación con 3 caras, la cara del barco, la cara del pesquero, la cara del armador, donde puede ver cómo están todos sus barcos, y la planta de producción. Y la idea era ir, cada vez que había una captura de este tipo de la holoturia o pepino de mar, ir registrando y trazando las capturas. Entonces, si algunos datos se picaban a mano, como la especie capturada, pero otros datos, según se iba haciendo la pesca, pues se van subiendo automáticamente a la aplicación. Posición GPS, área de captura, y de esta forma el armador puede ver cómo se están haciendo esas capturas y coordinar la llegada a puerto y hacer una orden de producción en la planta de procesado. Vale, otro ejemplo de herramienta de trazabilidad, este es un proyecto que está ahora mismo vivo, es el proyecto que tenemos, el proyecto Nutrigen 4.0, entre Anfaco y Fastaterra, y en el que hemos desplegado una arquitectura para monitorizar el proceso de cultivo de micelio. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es detectar las derivas que pueda haber en el proceso de producción, corregirlas, intentar homogeneizar la producción, intentar aumentar el rendimiento. Pasamos ahora a otro tipo de digitalización que estamos usando mucho también, que son herramientas de simulación, ¿vale? En este caso se trata del proyecto EMTIS, en el que el objetivo era desarrollar una herramienta de apoyo al diseño de autoclaves. En este caso, los diseñadores de Tacore necesitaban una herramienta que les permitiese, a la hora de diseñar el autoclave, generar diferentes escenarios para ver el comportamiento térmico de la autoclave en su interior. En su interior, el autoclave, a la hora de repartirse el calor por dentro, pues hay muchas variables. Depende de la geometría, depende de dónde estén colocados los difusores, depende de cómo se coloquen las latas, ordenadas o desordenadas, incluso del contenido de las latas. Entonces, este proyecto acabó con una conclusión, y era que realmente habría que hacer muchas simplificaciones para que realmente las simulaciones pudieran bajar de las 5 horas. ¿Vale? Entonces, acabó este proyecto y se pidió otro proyecto europeo, el HPC 4.0, en el que lo que hacemos ahora es apoyarnos en el Centro de Supercomputación de Galicia para ejecutar estos cálculos en supercomputadores y de esta forma poder hacer menos simplificaciones y bajar a minutos la simulación. Vale, otro tipo de herramientas que estamos utilizando también, como os comentaba antes, son herramientas de realidad virtual, ¿vale? Virtualizar instalaciones. Vale, aquí tenéis, por ejemplo, el ejemplo del proyecto Spectuna, en el que hemos virtualizado toda la instalación. Después pondré un vídeo real de la instalación.
¿Y para qué se ha utilizado? Para hacer una previsualización de la maquinaria en movimiento. ¿Para qué? Para intentar reducir costes a la hora de hacer la instalación final e incluso detectar riesgos de colisiones o riesgos laborales. También lo estamos utilizando para hacer formación en áreas de mantenimiento y guiado en cambios de formato en maquinaria conservera. Tenemos ahora mismo el proyecto GLCAN también, donde estamos precisamente haciendo eso. Y aquí tenéis un poco el hardware, son las gafas que tenéis aquí abajo, que estamos utilizando, que son las Oculus 1, tenemos las Oculus 2 y las HoloSense también. Esto está en crecimiento, esta tecnología. Vale. Otro sector que también, donde está impactando fuerte también la digitalización es el sector de la acuicultura. Como os comentaba antes, es un sector que está empezando a nivel tecnológico. Y tenemos ahora mismo con ellos el proyecto LEDguado, en el que se trata de hacer un tuning, un control sobre la iluminación en el interior de los tanques de cultivo. Hablo de intensidad y de colores. ¿Para qué? Pues para mejorar el rendimiento de crecimiento, en este caso de los lenguados, y evitar la mortandad. Un poco del mismo estilo tenemos el proyecto Fish Health, un Cervera, el que estamos aplicando visión artificial 2D y 3D en el interior del tanque. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para monitorizar cómo se comportan los peces o la masa de peces dentro del tanque, para intentar correlacionar los movimientos con el estado de salud de los peces. Os pongo un ejemplo. Si por ejemplo, se le echa alimento por la parte superior y los peces no suben, es que ya están saciados. Entonces esto se puede controlar con este tipo de tecnología. Vale, pasamos ahora a la parte de sensórica avanzada para la caracterización de materia prima. Primero, comentaros que bueno, aquí estamos trabajando ya no en la parte en lo que tenemos aquí delante, que es el espectro electromagnético, no estamos trabajando en la parte visible, sino que estamos trabajando en la parte infrarroja, en la radiación no visible. Y estamos trabajando bien con sensores NIR o con cámaras hiperespectrales. ¿Para qué están valiendo estos tipos de sensores? Valen para inspeccionar online el proceso productivo, detectar defectos, hacer caracterización físico-química, como vais a ver ahora mismo. Y esto nos va a permitir, o nos permite ser rápido tomando decisiones sobre el proceso productivo, nos permite reconfigurar máquinas y descargar al laboratorio, hacer predicciones rápidas de cómo está la materia prima y en general mejorar el control de calidad. El principio físico de estos sensores es bastante sencillo, es cuando radias con luz infrarroja una matriz alimentaria, en este caso hablo de matriz alimentaria, pero puede ser otro tipo de material. Si ese material tiene en composición enlaces carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, estas moléculas van a vibrar. Y si tú recoges esa vibración, puedes intentar correlacionar la concentración de esa molécula con el espectro electromagnético. Y de esta forma, pues hacer modelos matemáticos de predicción. ¿Para qué lo estamos utilizando? Pues caracterización nutricional del atún, por ejemplo, midiendo humedad, grasa, proteína, sal, pero en segundos, ¿no? Puedes hacer modelos de textura también. Incluso puedes permitirte hacer modelos de calidad, si ese producto cumple o no cumple. A nivel modelado matemático, se pueden enfocar de dos formas, ¿no? Hacer mediciones cuantitativas, por ejemplo, decir, este atún tiene un 70% de humedad, o puedes hacerlos cualitativos, simplemente haciendo modelos en los que cumpla o no cumpla la materia prima. Os pongo aquí la limitación esta de aquí, limitación 200 ppm, porque bueno, en la bibliografía se habla de que la espectrometría NIR tiene como limitación que si lo que tú quieres estudiar tiene una concentración inferior a 200 ppm, va a ser difícil que puedas correlacionarla, pero no imposible. Como ejemplos de este tipo de sensores tenemos aquí el proyecto Maquinaria 4.0 que acaba de finalizar antes del verano, y en el que hemos desarrollado una máquina junto con Amenasa, como podéis ver en esa carcasa hay embebida una cámara hiperespectral y está midiendo la humedad y la grasa del atún cocido que está pasando por debajo. Ahora mismo esta máquina está en una conservera y se está probando para ver el encaje. Siguiendo con la tecnología NIR, otro proyecto que tenemos es el HiBio 4.0 con Estrella de Galicia, donde estamos utilizando esta tecnología para hacer la caracterización de los mostos en el proceso de macerado, en este caso con líquidos.
¿Qué estamos midiendo? Pues grados Brix, medir los azúcares del mosto, densidad específica, proteína disuelta en el mosto. Sobre sólidos también estamos trabajando con NIR y con cámara hiperespectral. Sobre sólido me refiero a las materias primas de la cerveza, ¿no? Sémola de maíz, malta y lúpulo. En la sémola estamos viendo la humedad. En la malta todos esos parámetros, humedad, índice Kovács, color EBC, poder diastático. Y en el lúpulo estamos viendo humedad, alfa-ácidos y beta-ácidos. Y bueno, alfa-ácidos es un parámetro que está muy relacionado con la calidad del lúpulo y con ese amargor. Y están saliendo muy bien. También comentaros, no todos los parámetros salen bien. Algunos sí que existe correlación, pero a lo mejor esa correlación que hay da un error que no tiene interés industrial. Vale, y aquí, bueno, haciendo un poco difusión de los proyectos que tenemos ahora mismo en cartera, tenemos la unidad mixta entre Anfaco de Copesca y Emenasa Industria, que va a acabar en mayo del 2023 y donde estamos buscando el encaje de la tecnología hiperespectral en el mundo alimentario. Vale, esto nos permite probar con diferentes empresas que llaman a nuestra puerta y nos ceden su matriz, nos dicen el problema que tienen y hacemos un estudio de viabilidad para ver si con este tipo de cámaras, con este tipo de tecnología se puede detectar. Hablo de matrices alimentarias, pero también nos están surgiendo oportunidades en matrices no alimentarias también. Bueno, aquí os pongo el proyecto Spectuna, este vídeo, de un proyecto que también acabó recientemente, donde hay un conglomerado de tecnología para, en este caso, hacer un corte automatizado del atún congelado y hacer una caracterización físico-química del alimento en congelado. Como podéis ver, un robot coge el atún congelado y lo coloca en una cinta. Previamente se ha hecho un modelado 3D del bin que está debajo y el atún lo coloca encima de la cinta. Posteriormente se hace una pesada del atún y pasa por un escáner 3D que hace un modelo 3D del pez. Y en este caso otro robot, en base a ese modelado 3D, hace el picking del atún congelado. Hablamos de atunes de 14-15 kilos. Y lo que hace es un corte del atún. Con una sierra automática, ¿vale? Es un corte totalmente automatizado. Se corta cabeza, se corta cola y se corta la parte central. Y la parte central, voy a dar un poquito para adelante a ver si lo pesco. La parte central se expone a una cámara hiperespectral que lo que hace es hacer una predicción de humedad, grasa, proteína y sal, ¿vale? En este caso, con lo que os comentaba antes, no todos los parámetros salen bien a veces. En este caso, humedad sí que salió una buena correlación y en proteína salió una buena correlación también, pero el resto de parámetros no salieron como queríamos que salieran. Vale. Paso a la última transparencia ya, también para hacer difusión. Este es el proyecto DESCO 2, descarbonización en procesos térmicos en el sector conservero. Y en este caso lo que estamos haciendo es desarrollar tecnología de inducción, tecnología de calentamiento óhmico y ultrasonidos para los procesos de cocción y esterilización que habitualmente se hacen o se realizan con combustibles fósiles. Lo que hacemos es intentar sustituirlos con tecnologías de electrificación. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Pues pasamos a nuestro siguiente ponente de la jornada de hoy, que es José Luis Fernández Pazos. José Luis es jefe de máquinas en buques congeladores y fundador y director general de Cofrico desde 1985. José Luis. Buenos días a todos. Gracias a la organización por la invitación que nos ha cursado para poder, mostrar nuestros desarrollos en el mundo de la refrigeración industrial y la climatización. En el año 80, Cofrico nació en el año 85, pero esta plataforma la iniciamos nosotros, el desarrollo en el año 2015.
a través de la detección de unas necesidades en una planta frigorífica en la que nosotros estábamos inmersos. Entonces, hemos entendido que el mundo de la refrigeración es un mundo ya maduro y es un mundo que hasta la fecha pues estaba funcionando de una manera muy mecánica o muy, digamos, con un control, pero sin ningún tipo de gestión ni energética, ni de mantenimiento, ni de seguridad alimentaria, ni de nada. O sea, se manejaba todo a través casi de un termostato, un autómato, unos contactores. Pero bueno, a partir de ahí quisimos emplear fuerza y recursos en el desarrollo de esta plataforma. Bueno, ¿quiénes somos? Cofrico es una empresa que nació en el año 85, como comentábamos antes, casi tenemos cuatro décadas. Somos actualmente 200 empleados, tenemos una facturación de 32,5 millones de euros el año pasado y tenemos también un soporte, un service center, que nos da un 24/7, o sea, 24 horas, 365 días al año. En este caso, digamos que somos frigoristas y queremos desarrollar la tecnología con esta alma de frigoristas. De la plataforma Gradoc, que es una marca actualmente de Cofrico, que en enero esperamos convertirla en empresa, pues el objetivo es que gestione activos. O sea, un gestor de activos, un gestor de variables, un gestor de energía, un gestor de seguridad alimentaria al menor coste posible. Esto es un poco el concepto, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, vamos a aplicar toda la tecnología actual que está al alcance nuestro y de todos, ¿no? O sea, esto es algo que creo que es la base de todo. O sea, gestionar a ciegas cuesta mucho dinero. Hoy no es posible. O sea, sin medir no vamos a aprender ni vamos a mejorar. Entonces, nosotros decimos que te anticipas o te adaptas. Entonces, mide, analiza y actúa. Yo lo que os puedo decir aquí es que cuesta muchísimo vender toda esta tecnología, porque la gente o no se lo cree o es muy conservadora. Pero yo os diría a todos que os lo cuestionéis todo, porque realmente las posibilidades de mejora son brutales. Y eso no se sabe hasta que aplicamos este criterio, este concepto de medir, de analizar y de actuar. Nosotros tenemos aquí casos de éxito en donde, digamos que en todas las instalaciones que hemos entrado y hemos aplicado la plataforma, en ninguna de ellas hemos obtenido una reducción de costes por debajo del 20%. Y tenemos casos en donde hemos alcanzado el 60% de reducción de costes energéticos. O sea, con esto os podéis dar una idea de la dimensión de la que estamos hablando y concretamente este cliente que hemos conseguido reducir el 60%, un caso tenía un túnel de congelado trabajando con 2 compresores, uno de 550 kilovatios y otro de 400. Nosotros con nuestros cálculos, nuestra medición, le dijimos que con el compresor de 550 kilovatios era suficiente. Evidentemente no se lo creía. O sea, me decían que estaba loco porque ellos siempre lo habían hecho así. La instalación había sido diseñada de una forma y para alcanzar el nivel de producción que ellos querían, pues tenía que tener estos 2 compresores. Bueno, pues nosotros, visto el tema, nos metimos en la planta y detectamos el fallo, por el cual tenía que estar funcionando con esos 2 compresores. Ejecutamos esa acción
que recuerdo perfectamente, fue una inversión de 37.500 euros que amortizó en 3 meses parando el compresor de 400 caballos. Y desde ese momento ese compresor nunca más volvió a trabajar contra ese túnel. Esa liberación de energía fue la que nosotros aprovechamos para nuevas implantaciones que el cliente hizo. Entonces, en este caso, hemos hecho implantaciones de cámaras, hemos hecho implantaciones de túneles, pretúneles. La realidad es que ese cliente hoy tiene más del doble de potencia instalada, con la misma potencia contratada, pagando los mismos kilovatios. Evidentemente hoy no los mismos euros, porque el coste de la energía se ha desfasado. Pero el mensaje que yo quiero deciros aquí, cuestionarlo. Medir. Y vais a encontrar soluciones. Vais a encontrar mejoras, seguro, pero seguro. Y cuanta más antigua es la instalación, pues más mejoras va a haber, porque los diseños no siempre están de acorde a lo que demanda la planta o a la realidad. Entonces, yo creo que vale la pena dar un paso adelante en este aspecto. La plataforma realmente es transversal, es un BMS en donde nosotros pues integramos aquí cualquier tipo de dispositivo que comunique. Y nos da igual en los sectores, o sea, en la energía eléctrica, en la cogeneración, en contraincendios, en aire comprimido, en válvulas en variables de proceso, ventilación, gas, vapor, agua, nos da igual, fotovoltaica, o sea, gestionamos el autoconsumo desde la plataforma. Y a partir de aquí, del diseño y la arquitectura que la plataforma tiene, pues hemos construido este vertical de refrigeración, que es donde nosotros más expertise tenemos. Pero ya estamos gestionando todo este tipo de energías también alternativas. El futuro de la refrigeración. O sea, yo creo que la refrigeración, como cualquier otro equipamiento, otra maquinaria, debe ser controlado según el interés que se puede tener basado en la parte de seguridad alimentaria, eficiencia energética, mantenimiento. Entonces, la plataforma es multiprotocolo de inteligencia artificial para la monitorización, la optimización, la automatización de instalaciones, alarmas, con análisis preventivos y predictivos del funcionamiento. El optimizador que está implícito en ella gestiona el consumo energético y el buen funcionamiento de las máquinas, con el objeto de dar esa fiabilidad a la instalación y generarle el menor coste posible. Para ello, las acciones automáticas, o sea, leemos, procesamos, escribimos. Entonces, las acciones automáticas que desencadenamos van enfocadas a que la instalación funcione cuando a nosotros nos interesa. Entonces, dentro de todo esto, la plataforma hace una predicción del consumo frigorífico que necesita un túnel, una cámara, una instalación en sí, y en base a eso lo transforma en energía eléctrica, lo transforma en horas de funcionamiento en base a los equipos que tiene y actúa en consecuencia, basándose hoy en día, por ejemplo, mucho en todos los costes energéticos. Iremos viendo cómo va evolucionando. Entonces, esas acciones automáticas pueden ser técnicas, pueden ser de proceso, pueden ser de órdenes de trabajo, bueno, a partir de la cual gestionamos pues, todos los activos, todas las señales, todos los eventos y las agendas incluso que nos pueden interesar. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo podemos ayudar hoy en día? Pues sin duda, la tecnología es la respuesta. El objetivo nuestro es que la plataforma funcione ella, que no tengan que estar las personas como pueden estar ahora, arrancando, parando, funcionando, no funcionando.
o sea, y de la mano del hombre. La tecnología hoy en día es más precisa que la mano del hombre. Está planificada, está programada y actúa en consecuencia. Entonces, una implantación de la plataforma es, bueno, pues poner un ordenador industrial en la planta, acceder a todos los activos, monitorización de activos para la optimización energética, gestionando los productores y los consumidores. O sea, cuando digo gestionar productores es gestionar red eléctrica, es gestionar fotovoltaica, es gestionar cogeneración, es gestionar cualquier eólica, cualquier energía que nos dan para que después nosotros la podamos consumir. Y la gestión de los consumidores, pues de la misma manera, es decir, todos esos activos están perfectamente clasificados energéticamente y nosotros sabemos cómo podemos actuar con ello. Evidentemente, todo esto de la mano del cliente es el que nos tiene que dotar del conocimiento de cómo va a funcionar y cómo funcionan todos sus procesos. Y en el tema de mantenimiento, pues bueno, darle a la instalación la mayor fiabilidad posible, actuando en eventos predictivos, preventivos, correctivos, con esas acciones automáticas. O sea, pero fundamental que quien trabaje sea la plataforma. Con lo cual, Cofrico lo que está haciendo es poniendo todo su conocimiento de 37 años de historia en la plataforma. Aquí hay un equipo muy multidisciplinar, en donde están, por un lado, los informáticos, por otro lado, los ingenieros en automática, que son los que programan y ponen en marcha toda la parte de PLCs, los físicos matemáticos que generan la inteligencia artificial para el desarrollo de la plataforma, y los ingenieros de frío de Cofrico, que son los que realmente tienen el gran conocimiento de las instalaciones y cómo se calculan, se diseñan esas instalaciones y se ponen en marcha de manera eficiente. Bueno, pues una única plataforma para dominar todas las conexiones. O sea, son comunicaciones estándar y multifabricante. O sea, nosotros aquí, pues lo que hacemos es hacer la implantación de la plataforma, leer, procesar, analizar y actuar. Es sencillamente el tema. Gestión macro de instalaciones y de activos. O sea, cada activo tiene su particularidad, cada activo tiene su función dentro de una instalación y eso hemos de conocerlo, hemos de gestionarlo y hemos de trazarlo aquí. Y después, bueno, pues todo eso nos puede reportar las alarmas con gráficas, con objetivos claros, y hay un cambio importante en todo esto. Dentro de la parte de mantenimiento, en estos momentos estamos sufriendo los pocos profesionales que hay dentro del sector. El frigorista es un bien escaso. Es un bien escaso. Y se está jubilando mucha gente con conocimiento y la gente que viene por detrás no tiene ese conocimiento. Entonces la plataforma también la estamos enfocando a una gestión muy adaptativa, muy colaborativa con el cliente y con los frigoristas reales, ayudándoles a resolver problemas, diciéndoles exactamente dónde tienen que tocar. Si la plataforma no es capaz de resolver por sí el problema y necesitamos de la mano de hombre, que cuando un frigorista vaya a una instalación sepa exactamente a qué va. No llegar allí y ponerse a investigar qué pasó, qué no pasó, el de mantenimiento le dice, el otro. Lo único que muchas veces se sabe es que la instalación no da frío. Entonces el frigorista tiene que llegar allí y ejercer su investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues el panel de control y la visualización y el estado de todos los activos pues es importante para eso, para el servicio, de todos los dispositivos, de centros, de usuarios y demás. Bueno, pues esto es una gráfica de la evolución del coste de la energía un día del mes de agosto de este año, ¿no?
O sea, antes gestionábamos por periodos, P1, P2, P3, P4, P5, P6. P6 siempre era el periodo más barato y a partir de ahí el P1 el más caro. Hoy, pues ya no es así. O sea, la gestión energética es horaria y puede ser más caro P6 que P1. Entonces ya no nos vale la gestión por periodos. Tenemos que ir a la gestión por horario. Y en base a eso, hacer funcionar los equipos en el momento en el que más nos interesa. Y además, si las plantas tienen fotovoltaica para autoconsumo, pues doblemente. Podemos estar generando durante el día, en periodos P1, P2, por decir, la energía fotovoltaica y podemos estar comprando lo que no generamos a precios muy asequibles. Entonces aquí hay un balanceo muy importante de las instalaciones. O sea, para ello la plataforma tiene que estar prediciendo y ejecutando esas acciones automáticas para hacerles funcionar cuando nos interesa. Si necesitamos a una cámara darle frío durante 10 horas, antes procurábamos dárselas de entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Hoy lo repartimos en los periodos y arrancamos los equipos, pues no una vez, sino las veces que sean necesarias, pero en los periodos más económicos de energía, dado que tenemos el conector para determinar en cada momento los precios energéticos de cada día. Yo, si me permitís, voy a coger las gafas, porque hay algunas cosas que me cuesta leer. Bien, la optimización y la gestión energética. Hay una cuestión que es muy importante en una instalación frigorífica, y eso es ya la regulación. O sea, la regulación y el diseño de la planta es fundamental. De una instalación bien regulada a una instalación que funcione normalmente, en donde el cliente no tiene quejas, nos podemos estar jugando entre un 15 y un 20% de eficiencia energética. Pensar que cada grado a más en evaporación abajo, cada grado en condensación arriba, nos puede significar un 3%. Entonces, este tema no es baladí. Ajustar la producción y los parámetros al rendimiento. Esto, el frigorista, cuando va allí, y hablo ya de Cofrico, no hablo de nadie más, el frigorista lo que quiere es que la instalación funcione. Y el cliente lo que percibe es que la instalación funciona o no funciona. Pero nada más. Hasta el día de hoy no hay más. Nosotros queremos dar el siguiente paso y ya hemos dado el siguiente paso. Es decir, nos vamos a implicar en la gestión de tu planta. No te vamos a entregar las llaves con tu obra y nos vamos. No, nos quedamos aquí contigo y te ayudamos a gestionar tanto energéticamente como en mantenimiento, como en tu producto de la seguridad alimentaria. Y toda la parte de la cadena de frío. La plataforma gestiona la potencia contratada y el control de los excesos. O sea, en un momento determinado, la clasificación energética que hacemos de los equipos, pues puede estar arrancando y parando equipos. Hay equipos que un túnel de congelado no lo podemos parar. Está produciendo, no lo podemos parar. Pero una cámara frigorífica que está en su set de temperatura, más o menos, si está pidiendo frío, sí la podemos parar en un momento determinado. Otros elementos que no tienen trascendencia en la planta los podemos parar, con lo cual estamos haciendo permanentemente el balance energético de la planta. El cálculo del COP, o sea, el rendimiento de una instalación, lo que nos pide y lo que nos da. Bueno, pues lo chequeamos y lo testeamos cada minuto, el conjunto de la planta. Cualquier desviación que tengamos, pues tenemos que buscar un porqué. Y a partir de ahí mantener esa instalación siempre en un perfecto estado de funcionamiento y de rendimiento. La optimización adaptativa. O sea, podemos estar cambiando permanentemente consignas, horarios, desescarches, o sea, en función de los intereses que nosotros podemos tener. Si yo tengo una cámara regulada entre -18 y -21 y la tengo a -20
dando frío para alcanzar el -21, en un momento determinado, ¿cuál es el problema? Que yo la pare. Está en régimen, no, está a -20 y mi regulación es -18, -21. Pues yo, un termostato la para a -21. La plataforma la para cuando le interesa. Viceversa. Tenemos una cámara que está en 19 grados y poquito a poco va perdiendo frío y tenemos un compresor que está funcionando pues al 50%. ¿Por qué no podemos darle frío a esa cámara para aprovechar toda la capacidad productiva del compresor de producción, llevarla a -21 y cuando las cámaras paren todas y paramos el compresor? Menos horas de funcionamiento, menos coste energético y el régimen de temperaturas siempre en orden. El cálculo de la demanda frigorífica, bueno, pues, ¿qué potencia mínima te tengo que dar para que el producto esté en perfecto estado? Pues garantizando esa seguridad alimentaria en el tiempo. La gestión de los productores energéticos, como decía antes, pues, bueno, la red eléctrica, la fotovoltaica y demás. Y luego un reporting. O sea, el cliente quiere saber y le emitimos los informes, su cuadro de mando personalizado, de energía, de mantenimiento, de temperaturas. Bueno, es un ad hoc, lo que él quiera. Pensar que somos los desarrolladores de la plataforma, tenemos capacidad para hacer lo que el cliente nos pueda pedir en un momento determinado para su interés y su gestión. Bueno, el autoconsumo. O sea, y veis, sencillamente nos conectamos a los inversores, sabemos cuál es la producción que nos puede estar dando y el objetivo, ¿cuál es? Gastarlo todo. Entonces, gastar cuando tenemos energía, que ya no nos cuesta, para parar equipos cuando la energía nos empieza a costar. Esa es la gráfica que ahí podemos estar viendo. El mantenimiento, detectar el fallo antes de que se produzca. Aquí vemos una instalación, la foto de una instalación frigorífica, con un chip. Ese punto verde nosotros lo denominamos chip. Ahí está toda la información de la cámara. Temperaturas, consumos, funcionamiento de señales, variables, con su inteligencia para ejecutar las acciones automáticas de mantenimiento e incluso de energía. Entonces, acciones automáticas de mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo. Bueno, pues los motores que analizan la instalación y generan eventos pues, de alarmas, de reglas, de gemelo digital, de tiempos, con señales o variables tanto reales como virtuales. Y realizando las acciones de abrir evento, de actuaciones automáticas, notificaciones, cerrar evento, en fin, la plataforma es la que tiene que trabajar. Acciones automáticas. Dentro de todo esto, nosotros tenemos distintos módulos para actuar y todos ellos están interrelacionados con reglas, con Machine Learning, con gemelo digital, gemelo comparador, dentro de una instalación que nosotros consideramos óptima. Entonces, el gemelo comparador está permanentemente auditando la instalación y viendo cómo funciona y cómo se desvía de un patrón que nosotros hemos marcado, no de esa instalación, sino de lo que nosotros concebimos, de la experiencia que tenemos, de los datos, de la información que consideramos que es el óptimo de funcionamiento. En el momento en que se desfasa, pues evidentemente empezamos a tener un problema. Aquí concretamente pues estamos analizando los desescarches y ahí tenemos pues las temperaturas que alcanzan los desescarches en un momento determinado. Si no alcanzan la temperatura correcta, ese evaporador no queda bien limpio, con lo cual va a rendir menos, con lo cual tiene riesgos de bloqueo. Y estamos llevando ya a detectar cuándo realmente el evaporador necesita desescarcharse. Y no tiene por qué ser cada día por un programador, que es a las 12 de la noche, a las 6 de la tarde o cuando proceda, no. Cuando realmente necesita, porque las condiciones de funcionamiento de una cámara, digamos que cada día cambian, porque meto mercancía, no meto mercancía, la meto a una temperatura, la meto a una humedad,
abro más o menos las puertas, entonces la cámara no tiene por qué desescarchar todos los días a las 12 de la noche. Porque igual estoy desescarchando y calentando un evaporador y gastando energía que está perfectamente limpio. Entonces es la optimización y las acciones automáticas adaptativas a la necesidad real de una instalación frigorífica. Bueno, los optimizadores, aquí pues gestionamos temperaturas adaptativas, como vengo diciendo, de la necesidad que hay en tiempo real en una determinada instalación, teniendo en cuenta los productores, las tarifas, el mantenimiento, absolutamente todo. Y desde aquí gestionamos también pues todos los activos, ¿no? Bueno, a la aportación de valor a la industria pesquera, o sea, esta plataforma, como decía, pues la podemos conectar a cualquier dispositivo que tenga comunicaciones, indistintamente de donde esté ubicado. Porque nosotros vamos a poner el ordenador industrial y nos da igual que esté en una conservera que esté a bordo de un buque. La plataforma es lo mismo y la vamos a comunicar vía satélite, como podemos comunicar en una planta terrestre, y a partir de ahí podemos actuar sobre ella. O sea, yo conozco este mundo porque mi primer salario lo gané a bordo de un barco, dando botes en el charco. Y con 22 años navegaba de jefe de máquinas y a los 26 años fue cuando yo tomé la iniciativa de crear Cofricó. Bueno, pues la reducción de pérdidas de mercancía, garantizar el perfecto estado del producto, la eficiencia energética, la mejora de costes, de mantenimiento, de detectar esos fallos y de garantizar la seguridad alimentaria y la cadena de frío, como Eduardo decía, pues es el gran objetivo que nosotros perseguimos. Y yo estoy convencido que esta plataforma ya nos está ayudando mucho, pero cada día más nos ayuda incluso a cambiar nuestro modelo de negocio. La vamos a crear como empresa porque nuestro objetivo es internacionalizar este producto. Hasta la fecha no tenemos conocimiento de que haya algo similar en el mercado. O sea, no tenemos. Cuando vamos a instalaciones actualmente todavía dentro de España, y nuestros competidores no son capaces a rebatir el desarrollo de la plataforma, o decir yo tengo algo similar o yo tengo tal. O sea, realmente pues es un producto novedoso, único, en donde bueno, pues Cofricó ha hecho una apuesta potente, decidida y sin marcha atrás. Entonces ahí es donde creo que radica todo el éxito y bueno, son años de conocimiento, años de historia, inversión y adaptación de las tecnologías ahora mismo a todo este mundo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos. Estoy a vuestra disposición, encantado de resolveros dudas, de colaborar con vosotros en cualquier proyecto y cualquier necesidad que podéis tener. Estaremos abiertos a estar a vuestro lado y ayudaros también en el desarrollo de vuestros proyectos, de vuestras necesidades o de las necesidades de vuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues pasamos entonces a nuestra última ponencia de la jornada de hoy, y es la ponencia de mi compañera del Centro Tecnológico Energy Lab, Lucía Poceiro Soliño. Lucía es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y máster en métodos matemáticos y simulación numérica en ingeniería y ciencias aplicadas por la misma Universidad de Vigo. Actualmente es técnica de proyectos en el área de industria y edificación sostenible de Energy Lab. Por favor, Lucía. Hola, buenos días a todos.
Mi presentación se centra en el uso de las tecnologías 4.0 en el sector del frío y más concretamente en la aplicación de la inteligencia artificial en el mismo. Pero antes de presentaros los proyectos en los que estamos trabajando, quiero hacer una breve presentación de una alianza que se ha firmado recientemente entre el Centro Tecnológico Energy Lab y el Centro Tecnológico Gradient, que para acometer los grandes retos del país o del planeta incluso en materia de sostenibilidad e inteligencia artificial. El reto de la sostenibilidad, bueno, ya lo dijo la presidenta de la Comisión Europea, no hay que tener en cuenta el coste que tiene ahora mismo, sino centrarnos en el coste que tendría en un futuro el no haber hecho nada. Por ese motivo, nosotros por ese motivo se fijaron una serie de objetivos a corto, medio y largo plazo para la reducción de la mejora de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el porcentaje de energía procedente de fuentes renovables. Estos objetivos, para el 2020 se habían fijado un 20% de mejora de la eficiencia, un 20% de la energía que se consume en la Unión Europea procediese de energías renovables y un 20% en las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, siempre teniendo en cuenta los datos del año 1990. Para el año 2030 se habían fijado los porcentajes de un 32,5% de eficiencia energética, un 32% de energía procedente de energías renovables y un 40% en la reducción de gases de efecto invernadero. Y a largo plazo, el objetivo es lograr una economía baja en carbono o carbono neutral, donde se redujesen las emisiones un 80 o 95%. Los objetivos para el medio plazo fueron modificados en el año 2020, intentando ser un poco más restrictivos o más restrictivos y indicando que el 40% de la energía que se consume en la Unión Europea debería proceder de energías renovables y la reducción de los gases de efecto invernadero se redujesen hasta un 55% respecto al año 1990. La alianza de la que se estaba hablando se basa en acometer los grandes retos, utilizando para ello la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Los ámbitos en los que estamos trabajando dentro de esta alianza son los sistemas urbanos inteligentes en el sector primario, en el sector de la energía y la industria inteligente. Las áreas de trabajo dentro del sector energético se centran en aplicar la inteligencia artificial, así como también otros ámbitos de economía circular para la gestión energética y la gestión de redes. Se utilizan también una serie de tecnologías facilitadoras como el Data Analysis, el IoT o el Internet de los datos y el Big Data. Los desafíos a los que se enfrenta UNESIA es la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes sectores, entre ellos la gestión de las cargas de red, la predicción de la curva de la demanda y generación, el almacenamiento energético, la gestión de la demanda y predicción de la flexibilidad del consumo, servicios de inteligencia artificial en aplicaciones de fotovoltaica y energías renovables, gestores de carga de vehículos eléctricos, agregación de la demanda y, por ejemplo, la optimización energética tanto de edificios como de infraestructuras y activos. La gestión energética de residuos son aspectos cruciales para la producción industrial debido a las profundas implicaciones que tienen en los costes y la eficiencia de los procesos. Desde UNESIA proporcionamos las herramientas necesarias para optimizar costes, recursos y de reducir desperdicios en todas las etapas, desde la producción a la logística, la gestión de residuos y la relación con proveedores y clientes para todos los sectores industriales.
Os hablo ahora de un caso práctico. Bueno, ya os habían hablado de este proyecto anteriormente, mi compañero Eduardo. Actualmente estamos en un proyecto de gestión energética en barcos, donde se pretende, los objetivos del proyecto es la mejora de la eficiencia energética de los buques, reducción de los costes operativos, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y para todo ello se está utilizando técnicas basadas en inteligencia artificial y más específicamente en Machine Learning. Solo de manera aclaratoria, indicar un poco las diferencias entre el Machine Learning, la inteligencia artificial y el Deep Learning. Entendemos como inteligencia artificial una disciplina dentro de las ciencias de la computación que consiste en el desarrollo de un tipo de algoritmos a nivel de software y hardware para ejecutarlos de manera más eficiente posible, tanto a nivel de consumo energético como de tiempo de ejecución. Lo que diferencia a la inteligencia artificial de otros programas de ordenador es que no hay que programarla específicamente para un caso concreto. La inteligencia artificial consiste, por lo tanto, en dotar a una máquina con la capacidad de imitar el razonamiento humano. El Machine Learning es el subconjunto de la inteligencia artificial, donde las personas entrenan a las máquinas para reconocer los patrones existentes dentro de una serie de datos y hacer sus predicciones. Y por último, el Deep Learning es un subconjunto del Machine Learning en el que la máquina es capaz de razonar y sacar sus propias conclusiones aprendiendo por sí misma. Para la aplicación del Machine Learning en el proyecto, bueno, hay una serie de fases. Aquí os muestro las que aplicamos dentro de Unesia. Y en primer lugar se determina cuál es el problema de negocio, es decir, cuál es el objetivo que queremos resolver con el Machine Learning. Una vez definido el problema, se recopilan los datos y se hace la limpieza de los mismos. Necesitamos un conjunto de datasets lo menos ligado entre sí posible, de tal forma que los datos aportados nos produzcan unos buenos resultados. Después está la creación del modelo, donde se selecciona el algoritmo y, donde seleccionamos el algoritmo de entre los existentes o la definición de uno nuevo, y por el otro lado la parametrización del modelo. La cuarta fase sería la evaluación y la optimización, es decir, una vez tenemos el modelo creado, gestionamos la optimización de los parámetros adecuados. Y por último, la validación del modelo obtenido. En estos momentos en el proyecto nos encontramos trabajando en el segundo punto, en el de la obtención del dataset, ya que, como ya ha comentado mi compañero Eduardo, se ha sufrido numerosos retrasos debido a la crisis de componentes que estamos sufriendo y todavía no se tiene un dataset completamente definido. Entre las medidas que se quieren obtener y que formen parte de este dataset están los datos de la estación meteorológica que tiene el barco, la temperatura del agua de mar en el bombeo de condensación, los datos sobre la geolocalización del buque y el estado del buque, es decir, si se encuentra en puerto, en maniobra, arrastrando, o el tipo y la cantidad de la captura. No es lo mismo congelar un pescado de 5 kilos que uno de 20 y no tiene tampoco los mismos requerimientos energéticos. Además, bueno, aunque no se ha llegado a este punto en el proyecto por lo que os indico, de que ha habido numerosos retrasos, se estuvo haciendo una selección del algoritmo que se pretende utilizar y en una primera fase se ha decidido utilizar tanto las máquinas de soporte vectorial como los árboles de decisiones para dejar para una segunda fase el desarrollo de una red neuronal que nos pueda indicar pues, cuál es la mejor manera de dar frío dentro del buque. Esto es todo por mi parte. Siento haber sido tan breve, pero...
Bueno, pues entonces damos por concluidas las ponencias y pasamos a las preguntas por parte de los asistentes aquí en la sala y también por los asistentes en modo virtual. Entonces, si tenemos alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, pues este es el momento de realizarlas. Sí, Juan Javier. Yo aprovechando que Luis, ¿no? Luis nos ha contado quería pensando, yo soy de Data Lake, que es el hub de la asociación de empresas del sector primario y alimentario, y pensaba en una empresa pues que le interesa reducir su factura energética, ser más eficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de modelo de cómo tiene que pagar, por ejemplo, el participar de esa plataforma que nos ha contado José Luis tan interesante, ¿no? Si va a ser un modelo en función de los ahorros, va a ser una tarifa fija, digamos, ¿cómo es el modelo de negocio que tiene esa plataforma? Pues mira, hoy en día estamos abiertos a desarrollar el modelo ad hoc para el cliente. O sea, tanto con pagar como a nivel de ahorros, como pagar la plataforma que el cliente. Nosotros hasta la fecha siempre hemos vendido la plataforma y pues nosotros por un lado tenemos la parte de implantación de la plataforma, el hardware que requiere, la implantación de captura de datos, en función del tiempo, son horas de trabajo al fin y al cabo, y luego pues subir a la nube esa información, ¿no? Y eso en función del número de señales o del número de dispositivos que gestionemos, pues tiene una cuota. Y luego tenemos la parte de consultoría, que es decir, esta plataforma normalmente pues no es llegar, montarla y ya, o sea, hay que conocer muy bien los procesos del cliente, hay que conocer muy bien cómo quiere funcionar, cómo se parametriza esa plataforma, qué acciones automáticas se le ponen y entonces esa consultoría pues también es horas de trabajo en base a lo que preveemos tanto para la parte de energía como la parte de mantenimiento como la parte de la seguridad alimentaria. O sea, pero estamos muy abiertos a cualquier tipo de modelo porque lo que queremos, esto es un tema bastante, o sea, muy novedoso para todo el mundo, con lo cual no queremos perder oportunidades por no encajar en lo que el cliente está decidido a pagar por él y de la forma en la que quiere pagar por él. O sea que si lo he entendido bien, hay un coste inicial de instalación, de los aparatos, de la consultoría y tal, y después estaría, dependiendo de lo que negocies con el cliente, si quiere pagar una cuota fija o si va en función de ahorros, ahí es donde podéis estar abiertos a negociar con él, ¿no? Sí, y el servicio, o sea, la consultoría que hay que dar y el estar muy pendiente, el seguimiento de la instalación, el aportarle valor al cliente, ideas para la mejora continua, porque esto es un aprendizaje. O sea, el caso que os contaba de ese 60% de ahorro en una planta, eso fue inicio en el año 2015 y yo creo que este año teníamos una actuación para hacer, que el cliente la va a demorar, pero prácticamente todos los años desde el año 2015 hemos ido haciendo cosas. O sea que podemos empezar por muy poquito para ir evolucionando y que el cliente vea el valor que aportamos y realmente los ahorros que se le producen y siempre pues con el retorno a la inversión que todo el mundo valora, cuantifica y que es muy importante. Bueno, pues si no hay nada online, pues yo tengo una pregunta para José Luis. Ahora en este contexto actual de esta crisis energética y con toda la problemática que hay asociada al consumo de energía y los precios, ¿habéis recibido una avalancha de consultas para preguntar sobre la plataforma, información, instalación, precios y todo eso asociado? Pues realmente ¿No? no. Pues lo decía al principio, que cuesta mucho venderla. O sea, yo conozco casos y tenemos la plataforma instalada en clientes que están pagando exactamente hoy el doble de energía que debieran pagar. ¿Qué pasa? Que para mejorar eso, es una instalación muy potente, pues tiene que hacer una inversión de 1 millón de euros. Pero es 1 millón de euros que puede retornar como máximo en 3 años.
O sea, que es brutal, porque es un cliente que además paga, y os hablo solo de una central, o sea, de una sala de máquinas. Este cliente tiene 6 salas de máquinas. Tenemos la plataforma implantada en una. En esa una tendría que hacer una inversión de 1 millón de euros para retornar en 3 años, con lo cual los ahorros, imaginaros de la cifra que estamos hablando, de 300 y pico mil euros anuales de retorno. O sea, y esto es así, y él lo sabe, es consciente. O sea, Sí, sí, me parece raro, porque ¿qué es falta de conocimiento sobre la plataforma en cuanto a marketing o es reticencia a hacer la inversión en ese pues caso? realmente es que lo que yo decía al principio, o sea, la gente pues no se lo cuestiona. Se le parece que está funcionando bien, porque siempre ha funcionado así. Pero realmente nosotros, como decía, a donde llegamos, encontramos puntos de mejora. Y mejoras importantes. O sea, no es decir un 5, un 10%, no, mejoras importantes. Entonces yo creo que es una sensibilidad, una concienciación del industrial, del cliente para decir, oye, pues esto me interesa y lo quiero acometer. Entonces no hemos tenido esa avalancha, desafortunadamente, pero vemos y analizamos también en otras plataformas que se pueden instalar en otros sectores y demás, y que también les cuesta vender. O sea, les cuesta mucho vender. O sea, porque eso, o sea, medir, conocer, actuar, o sea, es importante. Y yo por eso animo a que todo el mundo se lo cuestione todo, porque va a encontrar puntos de mejora seguro. O sea, ¿no? Sea con Cofrico o con otro, pero con otro que pueda estar ahí metido y que tenga el conocimiento, porque para nosotros la plataforma sí es un conocimiento importante, pero realmente la plataforma sin el conocimiento de Cofrico en el frío, pues eso no tiene tanto valor. O sea, realmente el gran valor que nosotros podemos aportar es ahora mismo ser los desarrolladores de la plataforma, por un lado, y tener el conocimiento de frío y el equipo de frío de ingenieros y técnicos que nosotros tenemos para poder llevar a cabo esas mejoras que nosotros detectamos y que, bueno, que se ejecutan. O sea, pero es un mapeo de plataforma y conocimiento de frío. Cualquiera de las dos cosas, una sin otra, es cojo. Vale. Por Sara, ¿hay alguna pregunta? No. Vale, pues sigo yo. Continuando con los costes para ti, Eduardo Neyelap. En cuanto a lo del buque, el piloto, la implantación, hablaste de ahorros y de potenciales ahorros económicos en cuanto al consumo de combustibles para la generación de ese frío, y también de la limitación de espacio en el buque. Pero en cuanto a costes, para poder abordar esto y adaptar la flota, ¿qué coste le supondría a un buque a lo mejor instalar este tipo de sistemas para reducir su consumo? Vale, en este caso concreto, bueno, como ya sabes, es un proyecto de innovación, con lo cual, digamos que el despliegue inicial de sensórica en el buque es grande, ¿no? Es un buque creo que era del 87, si no recuerdo mal. Su grado de automatización es muy bajo, de hecho, pues es una sala de máquinas que funciona de manera manual. El jefe de máquinas va allí en los cuadros y actúa, enciende o apaga las bombas de manera individual, pero lo hace manualmente, ¿no? Entonces, en este caso concreto, pues hemos estimado una inversión en sensórica que no llega a los 80.000 euros, nos hemos quedado por debajo de los 80. Hablando solo de materiales, hablando solo de equipos, de sensores y actuadores mecatrónicos. Otro tema es la parte de mano de obra, ¿no? La parte de mano de obra, pues como bien decías antes, pues los barcos son salas de máquinas muy pequeñas, en este caso en concreto, pues como en casi todos los buques congeladores, pues bueno, es una sola sala de máquinas donde se comparte la zona de propulsión, es decir, donde está el motor principal del barco, el que le proporciona movimiento, y he puesto los equipos auxiliares, incluido la parte de frío. Entonces, hay que hacer un encaje de bolillos importante para ir colocando equipos nuevos o modificando los existentes, ¿no? Pero volviendo al inicio, la estimación en cuanto a equipamiento que se va a incluir dentro del barco para poder sensorizarlo y hacer las siguientes tareas que tenemos en el proyecto y poder, como bien decía José Luis,
tener esa información válida para hacer los desarrollos y aplicar medidas de mejora, ronda los 80.000 euros. No llega ahí, pero vamos, ronda ahí. Vale, vale. Muy bien. Para que te hagas una idea más o menos también de los retornos que se pueden llegar a tener. Pero Hablamos de antes. 19.000 de más o menos de gasoil, De pero bueno, ese estimación. gasoil con precio de Correcto. Sí. preguerra. por así decirlo. Preguerra. Preguerra. Vale, muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y una pregunta para Eduardo UCC. Hablaste del carbono azul. Este tipo de carbono azul o sumidero de carbono potencial para mitigar el impacto de estos productos pesqueros, ¿esto está de algún lado certificado? ¿Se puede comercializar con él? ¿Puedes contarnos algo sobre eso? La verdad es que no. Por ejemplo, por poner el caso del proyecto Neptuno, que actualmente estamos desarrollando una ecoetiqueta. Esta ecoetiqueta intenta ser como legible e entendible por prácticamente todos los consumidores, porque tiene un indicador de 0 a 100, siendo 0 el peor y 100 el mejor, y integra 4 indicadores, que sería la huella de carbono, la huella hídrica y la huella energética. Esos 3 integrarían lo que digamos el aspecto ambiental del producto pesquero a vender. Y el cuarto indicador sería la huella nutricional, que sería como el punto positivo, lo nutritivo que nos aporta. Pero como siempre hay muchos indicadores que se nos escapan. Por ejemplo, el tema de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad o los servicios ecosistémicos donde vive esa especie que nos provee a nosotros, como por ejemplo el tema del carbono azul. Y la verdad es que creo que no, que todavía no existe ningún tipo de certificación ni nada por el estilo, por eso mismo, porque como dije en mi presentación, la mayoría de las políticas de descarbonización se centran más en el impacto que produce el ser humano sobre el medio, pero no los beneficios ambientales que el medio nos provee a nosotros, como es el caso del carbono. Vale, muchas gracias. Y también una pregunta para Juan Luis. Nos presentaste diferentes herramientas, diferentes aplicaciones de la industria 4.0 sobre la cadena de suministro, cadena de valor del pescado, enfocadas principalmente al proceso productivo, ¿no? Sí. Y transformador. Pero en cuanto a alguna herramienta que la pueda ver in situ o que pueda el consumidor ver esta aplicabilidad de esta industria 4.0, pues por ejemplo, pensando en los envases, ¿hay algún tipo de aplicación de este tipo de tecnologías sobre los envases? En envases concretamente, bueno, lo que sé que se aplica es visión artificial convencional y yo creo que algo de infrarrojo también para detectar en barquetas si se cierra bien o no se cierra bien. Pero en principio toda esta tecnología que estamos desarrollando en Anfaco en principio está más orientada en principio al proceso productivo, claro, al proceso transformador. Yo me refería, por ejemplo, Sí. a envases inteligentes, ¿no? Sí. Que puedan ser una señal de que el producto que está en el interior sea perecedero y que te avise preventivamente de que está pasado o no está pasado. Ya, bueno, habría que meter algún tipo de biomarcador. En este caso, Sí. la tecnología de la que estamos hablando pues son sensores NIR, sensores hiperespectrales, son sensores fotónicos. Al final necesitas luz, necesitas un hardware, ¿no? Y de hecho ahora mismo es una tecnología con un coste relativamente alto para lo que es la implantación. Es una de las barreras que hay ahora mismo a la hora de meter este tipo de tecnología. Creemos que en los próximos 5 o 6 años los costes van a bajar bastante. Va a haber también más integradores, porque lo que vemos es que tampoco hay empresas que sean capaces, que tengan la capacidad de integrar este tipo de tecnología, y creemos que eso en los próximos 4 o 5 años sí que lo veremos más en el proceso productivo y quizás en el cliente final también. Vale, muy bien, muchas gracias. Por parte de la audiencia, o tanto online como presencial, ¿hay alguna pregunta? ¿No? O incluso entre vosotros, alguna cuestión o alguna... Yo, si me permites, incidir un poco sobre la figura de los técnicos, que tanto de frigoristas como maquinistas a bordo, que para los armadores esto puede ser herramientas de mucho valor, ya que él puede estar gestionando su buque desde su casa y haciendo una gestión colaborativa, adaptativa con el personal de a bordo y facilitando conocimiento desde tierra al propio técnico que está allí. Con lo cual, esto lo que nos hace es dar la posibilidad de que el personal que tanto va a reparar una instalación frigorífica como que va a bordo de un buque, pues puede igual tener un conocimiento menor y abrir ese abanico, dado que en estos momentos personal
para ir a bordo es muy complicado. O sea, están sufriendo también una carencia de profesionales en ese aspecto. Entonces yo creo que esto es importante. Y aquí en la flota, por ejemplo, pues tener un service center que pudiese estar gestionando múltiples buques y múltiples empresas, pues sería realmente un valor importante al armador y a la pesca y al sector en general. O sea, y yo vengo de ese mundo, sé lo que hay, sé lo que se cocía en aquel momento y era otra época. O sea, estoy hablando de hace 40 años. Algunos de vosotros Y no a lo habéis mejor, nacido. no ha cambiado tanto el sector desde aquella, ¿eh? No cambió nada. Los barcos siguen teniendo las mismas carencias, siguen teniendo barcos de 37 años, como Playa de Tambo. Bueno, pues muy mecánicos, en donde para hacer todo esto hay que conectar nuevos dispositivos, nuevos sensores, porque todo es muy mecánico, pero da igual que hablemos de auxiliares, que hablemos de motor principal, que hablemos de depuradoras, que hablemos de potabilizadoras de agua, que hablemos de lo que sea. O sea, todo es conectable, lo que pasa es que no está preparada la sensórica a bordo para hacer todo esto. Entonces, el equipo, por ejemplo, multidisciplinar que nosotros tenemos de ingenieros en automática para hacer precisamente la programación de los PLCs, que son los que dominan en sí las máquinas, que son los que van a arrancar y parar, con órdenes que vengan después de otro lado, pero es necesario tener ese dominio. Sin ese dominio es imposible acometer cualquier gestión colaborativa, adaptativa o de acciones automáticas que nosotros promovemos, y siempre que decimos que una vez más, la que tiene que trabajar es la propia plataforma. Sí, aquí, añadiendo a lo que dices, José Luis, es muy importante el dejar claro, ¿no?, que todo este tipo de herramientas software, ¿no?, o herramientas IT son herramientas de ayuda al mantenedor, que muchas veces no se ve así desde el punto de vista del propio mantenedor, ¿no? Lo ve más como un enemigo conforme le va a quitar esa parte de trabajo, y no es cierto. Es decir, normalmente se necesita alguien siempre físicamente en planta para poder, o sea, siempre va a haber que... La mano del hombre es fundamental. Correcto. Y herramientas de ese estilo o de este tipo, que aparte, o sea, además de optimizar, digamos, la producción de energía, o saber cuándo consumir, cuando tú tienes generaciones renovables, ayuda a la industria, a los mantenedores, para tener sus plantas óptimas en cuanto al mantenimiento, ¿no? Entonces, son herramientas de apoyo, son herramientas de apoyo a la toma de decisiones final, que al final la toma de decisiones la va a tomar una persona. O sea, es decir, la plataforma me va a decir que yo haga esto, va a poder funcionar de manera autónoma, pero el último que decide si eso va a ser así o no, va a ser alguien, ¿no? Entonces, eso puede funcionar de manera autónoma o no, pero vamos, que al final siempre va a haber alguien por detrás en algún momento para ver si esa decisión se quiere tomar o no. ¿Por qué? Ejemplo, ¿no? Pues, oye, yo estoy a las 3 de la tarde, un ejemplo que ponías antes, mis paneles fotovoltaicos están produciendo, pero es que yo a lo mejor también tengo un problema, y es que tengo actividad, ¿no?, en cámaras y las tengo abiertas. Entonces, si yo sigo el criterio de costes, ¿no?, energéticos, mi plataforma va a decir que yo produzca frío, pero yo tengo las puertas abiertas porque estoy moviendo mercancía. Entonces, ese tipo de decisiones finales, pues bueno, siempre van a tener ciertos criterios que el mantenedor o el director de fábrica va a poder, digamos, opinar sobre ella, tomar la última decisión. Nos basamos en tema costes, nos basamos en tema de actividad, al final son herramientas de apoyo que tiene que dar muy claro a esa parte de optimización de las instalaciones, ¿no? No es un enemigo de ellos, No. es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, a bordo de un buque, cuando un condensador de agua está tupido, cuando el caudal de agua no es suficiente para alimentar ese condensador y la condensación no sube, cada grado es un 3%
de pérdida de eficiencia energética más o menos. Entonces, y 1 grado es fácil. Yo cuando navegaba en mi buque, yo cada mes tenía que limpiar condensadores, cada mes, porque si no, no congelaba. La pesca, los patrones de pesca, pues lo que quieren es congelar, congelar, congelar. Pero es que igual acabo de sacar una tirada de congelado de un túnel y el túnel está bloqueado. No gano nada, no voy a ganar velocidad metiendo pescado y volviendo a congelar, porque aquel evaporador no va a rendir. Entonces, el tiempo de congelación, que igual al capitán de pesca le parece que méteme el pescado en el túnel, no, espérate 1 hora, porque tengo que desescarchar. Y luego, en vez de congelar, si lo metemos ahora voy a tardar 10 horas, por decir, ¿no? Si esperamos 1 hora lo voy a congelar en 6. Entonces no estoy ganando velocidad. Claro, esto, la batalla entre el jefe de máquinas y el capitán de pesca, pues es importante. O sea, yo sé de lo que hablo, porque lo sufrí a bordo. Y cuando hay peixe a bordo, eso es sagrado. Hay que congelarlo, hay que meterlo en la bodega. Entonces, bueno, todas estas son herramientas que pueden aportar muchísimo valor y generar conocimiento. O sea, otra de las cosas, es decir, todo este motor de reglas que nosotros hablamos, ese es el conocimiento que nosotros tenemos para aportar al técnico y para aportar a la persona que vaya a hacer la intervención in situ, ¿no? Es decir, tienes que ir aquí y hacer esto. Entonces, eso es tremendo, o sea, porque él llega, resuelve rápido e incluso puede llevar la pieza, porque en una furgoneta de servicio no hay de todo. Entonces, si tú detectas y sabes lo que para un mantenimiento, lo que tienes que llevar, o sea, no vale de nada que yo vaya allí, que llegue, que detecte el fallo, pero que no tenga la pieza. Entonces la tengo que pedir o la tengo que venir a buscar, con lo cual el tiempo de intervención es más prolongado. Si lo conozco, yo ya tengo que llevar la pieza, porque si no, ¿a qué voy? Hacer kilómetros, gastar tiempo, volver, retornar. O sea, esto también es eficiencia operativa y también es minimizar costes. Entonces, pues estas son cosas que a la gente le cuesta todavía entender, le cuesta interpretar y le cuesta invertir, porque de momento no ve lo que se puede ahorrar, solo ve lo que se tiene que gastar. Pero si yo me tengo que gastar 10 para ahorrarme 20, caramba, no es muy rentable el negocio. Pero tener esta visión, este concepto, pues no es nada fácil. O sea, yo lo puedo decir con conocimiento de causa. Vale, gracias. Bueno, si hay más preguntas o si no podemos dar por concluida la jornada, si no hay más preguntas o más consideraciones por parte de nadie. Vale, pues damos por cerrada la jornada del proyecto Neptunus y muchas gracias a los asistentes, tanto virtual como presencial, por la asistencia y esperamos vernos en otro nuevo seminario que se celebrará dentro de unas semanas en la USC. Muchas gracias.